Bendito Padre Celestial, que toda la alabanza y la gratitud en el cielo, en la tierra y en todo el universo sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En esta mañana, llenos de gratitud y gozo, venimos, Señor, a adorarle. Gracias por permitirnos estar un día en sus atrios. Gracias porque nos alegramos con quienes se congregan en estas horas santas para honrar a Jesucristo como nuestro Creador. Gracias por la verdad que nos ha otorgado, por el mensaje que nos enseña. Gracias por la instrucción, Señor, que nos da cada día. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura y porque para este tiempo usted ha puesto en nuestro corazón el sincero deseo de educarnos para la vida en el campo. Gracias porque hoy, Señor, nos permite estudiar algunos libros relacionados a la preparación necesaria para salir al campo. Y también en esta mañana nos ha ilustrado, Señor, a través de la escuela sabática, cómo deben ser nuestras escuelas que vamos a instituir en el campo. Hoy, Señor, queremos agradecerle por la obra del Espíritu Santo, de guiarnos a toda la verdad, de recordarnos la verdad, de convencernos de pecado, de hablarnos de la justicia de Cristo y de el juicio venidero, el juicio investigador. Señor mío, que en cada hogar donde haya un hermano o alguna persona que está simpatizando con este mensaje de la verdad presente, pueda recibir su bendición. Si hay alguien que está desanimado, le pido que lo fortalezca. Si alguien está enfermo, igualmente. Si alguien está pensando que quizás este mensaje no es para él o para ella, te ruego, Señor, que abra sus ojos para que pueda contemplar la advertencia solemne y que en esta mañana, Señor, podamos entender realmente la necesidad apremiante de buscar un sitio para poder no solamente producir nuestros propios alimentos, sino también prepararnos para el reino de los cielos. Señor, gracias porque nos entrega este mensaje, que es un mensaje sencillo, pero que está lleno de ciencia, especialmente de la ciencia de la salvación. Te ruego que me des las palabras adecuadas y la sabiduría para poderme dirigir a los hermanos y a las personas que juntamente conmigo nos hemos de sentar a los pies de Jesús para aprender. Te pido, Señor, una bendición para los hermanos, especialmente los hermanos misioneros, los hermanos que hacen sus esfuerzos por apoyar esta obra, por aquellos que están comprometidos con la página impresa, con la página web, también con la preparación de los temas para presentar, aquellos que los escuchan y que los comparten. También te pido que los bendigas y también de manera especial que bendigas a todas aquellas personas que escuchan estos mensajes, que sacan tiempo valioso de sus vidas para volver a escuchar el tema, para aprender y poderlo compartir con otras personas. Señor mío, nos hemos de espaciar en tus verdades escritas, por eso te ruego que nos bendigas y nos des tu compañía, Señor, y tu aprobación. En el nombre de Jesús, amén. 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 Sí. Amén. Amén. Amados hermanos, que la gloria y la honra sean dadas a nuestro Creador, del cielo y de la tierra, en esta mañana. Este no es un sábado más, es un día especial para adorar al Señor, como cada sábado, y un día de preparación
para que nosotros podamos ser instruidos y podamos compartir las verdades solemnes que están escritas en su palabra. El tema que vamos a presentar hoy se llama La agricultura en los últimos días y es precisamente basados en la cita de la hermana White que dice, se acerca el momento en el que las leyes contra el trabajo dominical se harán más estrictas y debe hacerse un esfuerzo para asegurar terrenos lejos de las ciudades en los que se puedan cultivar frutas y verduras. La agricultura abrirá recursos para la autosuficiencia y también pueden aprenderse otros oficios. Este trabajo sincero y real requiere fuerza intelectual y también fuerza física. Se necesita incluso metodología y tacto para cultivar frutas y verduras satisfactoriamente. Y los hábitos de laboriosidad se considerarán de gran ayuda para los jóvenes al resistir a la tentación. Bueno, hermanos, el mensaje es claro, ¿verdad? Este asunto de las leyes dominicales que ha tomado tanta fuerza y se ha agitado tanto en estos últimos meses, nos dice a nosotros que que debemos hacer realmente esfuerzos sinceros para conseguir esos terrenos lejos de las ciudades donde podamos no solamente producir nuestras propias provisiones, sino también desarrollar el carácter para el cielo, ¿sí? En el día de ayer estuvimos presentando el asunto de que se ha encendido la mecha de la ley dominical con este falso reavivamiento que ocurrió el domingo pasado, 17 de mayo, allá en Estados Unidos. Y estuvimos presentando cómo la Iglesia y el Estado, los dignatarios de la Iglesia y el Estado, se han unido para iniciar un proceso final de unir la Iglesia y el Estado, terminar de formar la imagen de la bestia para establecer la marca de la bestia. Y eso va a requerir, entre tantas cosas, el asunto de la dificultad de comprar y vender, el asunto de la dificultad de poder conseguir los alimentos, de conseguir la ropa, los recursos para subsistir. Por eso el consejo siempre ha sido de la sierva del Señor que podamos conseguir un pedazo de tierra donde podamos cultivar nuestras propias provisiones. Una de las características de no adorar a la bestia, ni a su imagen, ni recibir su marca, ni adorar su nombre o su número, es precisamente con el fin de alejarnos de las ciudades, con el fin de no participar de esto, ¿verdad? Así que, hermanos, la cita también dice, llegará la hora en la que todos los que viven en la tierra necesitarán entender cómo cultivar el terreno y cómo construir casas y diversos tipos de negocios. Hablando de negocios, no se refiere a los negocios lucrativos, sino a esos negocios, a esas actividades que se pueden desarrollar en los puestos de avanzada. ¿Sí? Pero ese tiempo ha llegado, hermanos. Esa hora en la que todos los que vivimos en esta tierra necesitamos entender cómo cultivar el terreno, cómo sembrar, cómo producir, cómo controlar plagas, enfermedades, aún cómo cosechar y conservar la cosecha. Se necesita que repasemos y que nos espaciemos en estas clases instructivas, prácticas, teórico-prácticas que nos pueden enseñar a nosotros y preparar para cuando llegue ese momento. Lo interesante es que ambas citas dice, la una dice, se acerca el momento, se acerca el momento, y la otra cita dice, llegará la hora. Bueno, citas, por ejemplo, eh, esta cita se escribió en 1894.
Se acerca el momento en que las leyes contra el trabajo dominical serán más estrictas y debe hacerse un esfuerzo para asegurar terrenos lejos de las ciudades en los que se puedan cultivar frutas y verduras. Una cita de 1894. Al año 1900 son 6 años, al año 2000 son 106 más 26 son 132 años. ¿Sí? Y han avanzado 132 años de esto. Y este consejo nos llega a nosotros ahora. ¿Sí? La cita de 1908 llegará la hora en la que todos los que viven en la tierra necesitarán entender cómo cultivar la tierra. Necesitamos instrucciones de cómo cultivar la tierra, ¿cierto? Cómo construir casas y hacer otras actividades con el fin de subsistir, con el fin de apartarnos de la contaminación, tanto física como espiritual, y alejarnos de estos ambientes, de estas ciudades que van a ser barridas y que van a ser castigadas de acuerdo a sus pecados. Hoy queremos espaciarnos, ¿verdad? Seguirnos espaciando en la instrucción de este tema sobre la agricultura en los últimos días. A ver, hermanos, si nosotros entendiéramos realmente qué significa el hecho de que estemos viviendo nosotros en los últimos días, ¿sí? En los últimos días. Para el adventista, para el verdadero adventista que conoce la historia y que conoce la profecía, el tiempo del fin comenzó allá, ¿cierto? En 1798, ¿sí? Cuando terminan los 1260 años. Ahí comienza el tiempo del fin. 1798 comenzó el tiempo del fin, pero ahora estamos viviendo en el fin del tiempo. Hay una gran diferencia entre el tiempo del fin que comenzó en 1798 y el fin del tiempo. De los 1798 acá, pues han pasado muchísimos años desde que comenzó el tiempo del fin. Ahora nosotros vivimos en el fin del tiempo, cuando se va a cerrar la gracia, cuando se va a terminar de formar la imagen de la bestia, que dará lugar inmediatamente a la marca de la bestia. Y una vez se cierra la gracia, la venida del Señor estará muy cercana. Entonces, como obreros de la 11ª hora, como obreros del fin del tiempo, bueno, nosotros necesitamos entender muchas cosas, repasarlas de tal manera que puedan ser útiles para muchas personas y para nosotros mismos. El tema, la agricultura en los últimos días. Y nosotros sabemos que el momento profético que estamos viviendo es ese, el último acto del drama, tiempos de los últimos días que nos han hecho a nosotros llegar a estudiar los eventos que deben suceder en los últimos días. Y los últimos días, hermanos, no son siglos. Los últimos días no van a ser décadas. Los últimos días son un tiempo corto, donde el Señor nos hace ver a nosotros que hay necesidad de una preparación inmediata, urgente, ¿cierto? Antes que se cierre la gracia. Dice la cita que va a aparecer su bibliografía al final de cada cita. Cuanto más tiempo ha pasado desde que la tierra ha estado bajo la maldición, más difícil ha sido para el hombre cultivarla y hacerla fructífera. Es verdad que la tierra se ha ido deteriorando, que han aumentado las plagas y las enfermedades, pero en ella se esconde un tesoro y esa maldición no va a durar toda la vida.
El Señor hace provisión para que sus hijos que le creen a Él podamos obtener pedazos de tierra donde podamos cultivar y obtener frutos. Como el suelo se ha vuelto más baldío y se debe gastar en ella el doble de trabajo, Dios levantó a hombres y mujeres con facultades inventivas para construir aperos o herramientas o instrumentos de labranza para facilitar el trabajo sobre la tierra que se queja en su maldición. Bueno, ahora el suelo se endurece, el suelo se compacta, pero hay herramientas, ¿sí? Herramientas como el tractor, como el arado, como el rastrillo, ¿sí? Que nos permiten manejar un poco este asunto de la maldición de la tierra. Así que, sin embargo, Dios no estuvo en todos los inventos del hombre. Satanás controló la mente de los hombres en gran medida y empujó al hombre hacia nuevos inventos que lo han llevado a olvidarse de Dios. Hermanos, en este asunto de la agricultura sí que se ve también la influencia de Satanás. Dios le dio la capacidad al hombre de inventar herramientas y instrumentos para poder cultivar el suelo de una manera más práctica, menos costosa en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo roturar un suelo, una hectárea de terreno a puro asadón que meter un tractor y roturarlo, ¿verdad? El hombre recibió la capacidad de Dios de inventar el arado mecánico, ¿sí? El arado de motor, de tractor para poder arar y roturar el suelo. Pero el diablo ha llevado al hombre a inventar más cosas que son contrarios al plan de Dios. Nuevos inventos que lo han llevado a olvidarse de Dios. Sí, aún en la agricultura ha sucedido esto. Sí, por eso, a pesar de que vemos nosotros que la tierra se queja, se queja la tierra por la maldición, los suelos muchas veces se erosionan, se deterioran. A pesar de todo eso, hermanos, vemos nosotros esas cosas son el resultado del pecado, ¿sí? No todos los suelos presentan esta misma configuración. Gracias a Dios quedan todavía terrenos fértiles y aún en los terrenos infértiles el Señor nos puede dar a nosotros la capacidad de recuperarlos. Pero se ve en el suelo y en la agricultura, se ve en las plantas raquíticas y enfermas, se ve la marca de Satanás, el deterioro que ha traído sobre la tierra también el pecado. Este no era el plan de Dios en el Edén, ni tampoco para el hombre. El hombre debía cultivar la tierra y hacerla producir, y la tierra iba a producir sus frutos exquisitos y abundantes, sanos, vigorosos. Pero el pecado trajo esto, hermanos. El pecado trajo esta condición del suelo y de las plantas. Y el hombre ha recibido también de Satanás, ha recibido de Satanás la manera de inventar nuevos métodos para producir, ¿sí? Para que se olvide de Dios. Entonces el hombre ahora dice, ya no necesito de Dios, que es el creador. Ahora yo con la ciencia puedo inventar este tipo de productos, este tipo de frutos vigorosos, de buen color, combinados, y el diablo ha traído la falsa ciencia de la genética, también en la agricultura. El diablo ha traído y le ha dado al hombre la capacidad de poder generar plantas y plantas transgénicas, productos transgénicos, y la ilustración
básicamente nos hace ver acá un nuevo fruto con diferentes colores y ustedes pueden ver allí como una mano humana inyecta sustancias que hacen de este fruto sustancias genéticas, ¿sí? Que hacen modificar el ADN de los frutos y hacerlos aparecer con nuevos colores, con nuevas formas, con nuevos sabores, con nuevas presentaciones. El diablo ha metido también su mano en la agricultura y la agricultura en estos últimos días también ha sido objeto de la intervención satánica a través del hombre, ¿sí? El hombre y el diablo tiene estudiado en sus laboratorios la manera de alejar la mente del hombre de Dios y el ser humano ha recibido la inteligencia satánica para poder inventar y crear aún este tipo de productos en el campo, obviamente manipulados genéticamente, que traen una condición de enfermedad y especialmente que hacen olvidar la mente humana del poder creador de Dios y su dependencia de Él, ¿verdad? Por allá en un tiempo donde ella vivía en Australia, comenta y dice, entonces presenté ante ellos, a los asistentes a la Asociación de la Unión Australiana, la necesidad de procurar tierra en localidades apartadas de las ciudades para los que viven hacinados en ellas, quienes podrían cultivar la tierra. Las ciudades crecían cada vez más como pasaba en la tierra antes del diluvio y cada vez más como Sodoma, preparándose para correr su misma suerte. Hermanos, las ciudades están creciendo, han crecido mucho. Ya en el sitio donde, por ejemplo, nosotros vivimos, y quizás usted también, ya puede ver las montañas y las colinas y las planadas, cómo se ha extendido, ¿cierto? Los barrios. Ya inclusive hay barrios que usted ya ni sabe que existen. Y se han ido invadiendo los terrenos cada vez con casas apiñadas y con barrios donde reina la maldad. Estas ciudades, como Sodoma, como Gomorra y las ciudades de la llanura, van a ser destruidas. Se están preparando para correr la misma suerte cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, se arrepintió de haber creado al hombre y decidió traer primeramente un diluvio y después se permitió hacer llover fuego del cielo para terminar con estas ciudades hundidas en la depravación, hundidas en el pecado, ¿sí? La razón por la cual el Señor, una de las razones por las cuales el Señor nos dice que debemos abandonar las ciudades es precisamente porque las ciudades se han llenado de vicios, se han llenado de mundanalidad, de placeres, se han olvidado de Dios. La idolatría cunde por todas partes, el placer, el ruido, el bullicio, la contaminación. Y estas ciudades se están preparando para correr la misma suerte que corrió Sodoma y Gomorra, la destrucción por fuego y por los juicios de Dios que van a caer sobre estas tierras, sobre estas ciudades que van a ser barridas. Por eso el Señor que ama a su pueblo, que ama a las personas sinceras, ¿sí? Nos instruye y nos ordena vez tras vez que salgamos de las ciudades. Sigo leyendo, dice, la tierra ha sido maldita debido al pecado y en estos últimos días, en los días finales, se multiplicarán todo tipo de plagas, aún en la tierra, plagas y enfermedades que afectan nuestros cultivos y afectan el suelo. Estas deberán erradicarse, dice las plagas.
Estas deberán erradicarse o nos molestarán. Aquí hay una técnica que la hermana Juaya enseña sobre control de plagas. Dice que nosotros debemos erradicar las plagas del cultivo, ¿sí? Para que no nos molesten ni destruyan nuestras cosechas. Nos van a atormentar e incluso nos matarán, dice, estas plagas, y destruirán el trabajo de nuestras manos y el fruto de nuestra tierra. Hermanos, muchas veces el agricultor pasa tiempo gastando energías, recursos, preparando el terreno, sembrando de la mejor manera, regando, y la planta crece y a los pocos días la planta se enferma o es atacada por una plaga que la destruye. ¿Sí? Eso forma parte de la maldición del pecado. En algunos lugares hay hormigas que destruyen completamente los entramados de madera de las casas. ¿Sí? Son destruidos por el gorgojo, las hormigas, las termitas. ¿Acaso no deben destruirse? O sea, ¿acaso estas plagas no deben ser controladas? Claro que deben ser controladas, ¿sí? Los animalistas van a decir, pobrecitas las hormigas, o pobrecitos los grillos, pobrecitos las moscas de la fruta, pero el diablo les ha puesto en su mente eso, ¿verdad? Nosotros debemos tratar bien a los animales, especialmente a los que han sido domesticados, como el perro, ¿sí? No debemos maltratarlos, pero no debemos o sea, volverlos dioses, ni tampoco pensar, pues entonces, que las plagas de la agricultura no se tengan que erradicar ni se tengan que controlar. Aún las hormigas tendremos que controlarlas, porque si no van a destruir nuestras casas. Los árboles, bueno, aquí está la pregunta, ¿acaso no deben destruirse estas plagas, estas enfermedades? ¿No las vamos a destruir? Claro que sí. Los árboles frutales se deben fumigar, o sea, pulverizar. Cuando ella habla de pulverizar, significa el agua volverla polvillo o nebulizada para poder aplicarla juntamente con ingredientes fungicidas o insecticidas orgánicos que podemos preparar en casa para controlar estas plagas. Los árboles deben fumigarse o pulverizarse para matar los insectos que estropean la fruta. Dios nos ha dado una parte que hacer y debemos hacerla con fidelidad. Así pues, podemos dejar el resto al Señor. Entonces nosotros debemos preparar el suelo, debemos sembrar, debemos regar, debemos asperjar las plantas, abonarlas y Dios hará su parte. ¿Sí? No debemos ser negligentes al no cuidar los cultivos que hemos sembrado. Por eso nosotros vemos este tipo de situaciones donde vienen las enfermedades y acaban con el cultivo, ¿sí? Acaban con el cultivo, lo enferman. Los insectos, las plagas y las enfermedades vienen y destruyen nuestros cultivos, ¿sí? Por eso vemos la presentación de un sinnúmero de enfermedades causadas por hongos, por bacterias, enfermedades causadas por cenicillas, rollas, que producen este tipo de deterioro de los frutos eh, que todavía están verdes, ¿sí? Presentaciones, manchas en los frutos, en las hojas, una cantidad de enfermedades que hay y plagas, y nosotros tenemos que hacer una parte en esto. No podemos descuidarnos y esperar que al no hacer nada
la planta produzca por sí sola frutos sanos y grandes. Tenemos que hacer una parte y esa parte es controlar enfermedades, aprender a controlar las plagas que se van a presentar con métodos sencillos y orgánicos, ¿sí? Las prácticas de pulverizar los árboles frutales o fumigar no solamente es para estos árboles frutales, sino también para todo tipo de hortalizas, aún las flores, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo práctico, por así decirlo, de cómo ayudar a controlar enfermedades, insectos, usando un producto orgánico que es la ceniza y el jabón y algunos materiales que son orgánicos. ¿Cómo podemos nosotros adiestrarnos y preparar este tipo de productos con el fin de poder ayudar a la planta para que no sea afectada, ¿cierto? Ni tampoco que el cultivo se vaya a perder por falta de cuidado. Nosotros podemos instruirnos en, con tutoriales tan sencillos como estos, ¿verdad? Vamos a, vamos a ir aquí a este video donde vamos a presentar una manera sencilla de fabricar un insecticida casero. A ver si me da el espacio para poderlo presentar. Yo lo tenía aquí listo. Bueno, vamos a escuchar otra parte acá mientras tanto. Bienvenidos a un nuevo video de Pachito Siembra. En esta oportunidad hablaremos de los insectos en la huerta. Una fuente de preocupación de cada horticultor son los insectos, las plagas en la huerta. Muchos muy bella que nos enseña que no solo es llenarnos de controladores para hacer frente a las plagas, sino que necesitamos restituir el equilibrio nutricional del suelo y también de los ecosistemas, a fin de que podamos tener mejores resultados en el desarrollo frutihortícola en nuestras experiencias. Necesitamos volver a crear equilibrio nutricional a fin de que pueda ser más fácil el desarrollo de nuestra experiencia en la agricultura. Dentro de la dinámica de la agricultura orgánica, una fuente de preocupación para los productores es el tema de las plagas, de las enfermedades de los insectos. Y en la agricultura orgánica hemos aprendido que lo vital, lo trascendental es poder crear un equilibrio nutricional en el suelo. Pero también es fundamental, mientras logramos este tipo de experiencia en nuestro suelo, poder tener a la mano controladores para hacer emergencia cuando se presentan plagas, enfermedades, problemas de hongos y diferentes ataques de ácaros a nuestros cultivos. Es importante hacer control sobre las plagas, pero es de recordar que si estas nos atacan, ellas vienen como mensajeras del cielo para avisarnos que nuestro suelo está enfermo. Así que cuando una plaga se presenta, es una oportunidad para considerar, para examinar cómo están nuestras prácticas en la agricultura, cómo está la condición de nuestro suelo, a fin de que podamos corregir la plaga en su momento, pero también hacer la enmienda que nuestros suelos necesitan. En la agricultura orgánica existen muchas herramientas disponibles para hacerle frente a la presencia de plagas y enfermedades cuando éstas se manifiestan. En esta oportunidad quiero referirme
a un caldo en especial, al caldo sulfocálcico. Este caldo es de muy bajo costo, de fácil preparación y muy efectivo para controlar ácaros y enfermedades fungosas. El caldo sulfocálcico es muy útil en la prevención y tratamiento de enfermedades provocadas por hongos. Es muy útil en el tratamiento contra cenicilla, mildio, botritis y otros. El caldo sulfocálcico es un fungicida acaricida permitido en la agricultura orgánica, elaborado a base de cal y azufre. Los trips son una plaga que ataca diferentes cultivos. Existen por lo menos más de 9 variedades de trips. Estos producen deformidades en las hojas, son chupadores, provocan también daños en los frutos. Así pues que el sulfocálcico es una alternativa muy buena para el control de este tipo de plagas, para los trips. El sulfocálcico es un acaricida por excelencia. Los ácaros constituyen una de las plagas más graves que atacan los cultivos en todo el mundo. Bien usado, el sulfocálcico y en proporciones adecuadas es excelente para el control de diferentes tipos de ácaros que atacan nuestros cultivos. El caldo sulfocálcico es muy bueno, es excelente como fungicida. Al estar compuesto por azufre, es excelente controlador de hongos. Está probado que el azufre controla más de 50 diferentes tipos de enfermedades provocadas por hongos o de presencia de hongos. Además de esto, el azufre estimula la síntesis proteica. Y es de recordar que a mayor síntesis proteica en una planta, entonces mejor estará preparada para resistir las plagas y enfermedades. El equilibrio nutricional en una planta entonces hará que ésta sea vulnerable o resistente al ataque de plagas. Recuerde, no se olvide, a mejor equilibrio nutricional, menos ataque de plagas. A mayor desequilibrio nutricional, entonces mayor ataque de plagas. El azufre es excelente porque estimula la síntesis proteica, fortalece el sistema inmune de la planta, mejora su condición de defensa contra el ataque de diferentes plagas y enfermedades. Los ingredientes para preparar el sulfocálcico o polisulfuro son 3. 100 litros de agua, 20 kilos de azufre y 10 kilos de cal viva o cal de construcción. Con respecto a la cal, es importante aclarar que solo sirve la cal viva, que sería el óxido de calcio, o la cal de construcción, la cal hidratada, que sería el hidróxido de calcio. No sirve para este preparado, no funciona la cal dolomita o la cal agrícola. Esta tiene otros usos, pero no es conveniente ni apropiada para este tipo de preparados. Con respecto al azufre, es importante su estado de pureza. El azufre viene al 70, al 80, al 90 o al 100% de pureza. Es de resaltar que a mayor pureza en el azufre, entonces mejor será nuestro caldo sulfocálcico. Con respecto a la preparación del caldo sulfocálcico o polisulfuro de calcio, vamos a desarrollarla en 5 sencillos pasos. Paso número 1, juntar todos los elementos. Paso número 2, instalar la estufa y colocar el agua a hervir. Paso número 3, mezclar la cal y el azufre. Paso número 4, agregar la mezcla de cal y azufre al agua hirviendo. Y paso número 5, dejar hervir por 20 o 30 minutos hasta que la mezcla tome un color vino tinto o color teja o color ladrillo o color anaranjado. Cuando tome este color, entonces ya estará lista para retirarse del fuego. Bueno, ya nos hemos puesto las botas, así que vamos a hacer la preparación del caldo sulfocálcico. A la hora de hacer la preparación es conveniente tener todos los elementos a disposición. Aquí tenemos el azufre que vamos a usar, azufre en polvo. El segundo elemento aquí es la cal hidratada, cal de construcción o hidróxido de calcio. Recordamos que la cal dolomita o la cal agrícola no sirve para este proceso.
Un elemento importante es la olla. Aquí tenemos una olla que hemos preparado. Si quieres saber más sobre la olla, te invitamos a ver el video de biochar. En el video de biochar, elaboración de biochar, explicamos la elaboración de esta olla. También es importante tener un bastón o báculo para revolver cuando se esté preparando. Bueno, vamos a mezclar el azufre con la cal. Vamos a ir aplicándolo simultáneamente, lo aplicamos para que nos quede fácil de revolver. Bueno, ya nuestro fuego se ha iniciado. Vamos a colocar la olla para llenarla con agua. 100 litros. A estas alturas el agua ya hirvió. Ahora procedemos con cuidado a agregar la mezcla de cal y azufre al agua. Es conveniente usar gafas y tapabocas o mascarilla. Es muy recomendado hacer este proceso a campo abierto. Ya hemos aplicado toda la mezcla, ahora procedemos a ebullirlo. ¿Cuándo estará listo este preparado? Cuando cambie de color. Deja de ser color amarillo y pasa a ser color naranja, color vino tinto, semejante al color del ladrillo. Bueno, como se puede notar, la mezcla ya va cambiando de color, está tomando un color más rojo. Ya estamos a punto de llegar al punto clave de bajarla. Bueno, ya ha tomado un color vino tinto, ahora vamos a proceder a retirarlo del fuego, ya ha dado punto. A la hora de retirarlo del fuego es importante usar guantes, estas agarraderas ya están calientes, usar guantes y usar botas, es muy importante tener estas precauciones. Luego de algunas horas de haber preparado el supo cálcico, ahora ya está frío, vamos a testear cómo quedó de calidad y también a proceder a su recolección y empacado. Cuando se enfría el supo cálcico, él crea esta cubierta sólida. Esta cubierta vamos a proceder a retirarla para hacer el empacado. Es apropiado cuando se empaque entonces filtrarlo por un lienzo para que quede entonces sin residuos. Vamos a mirar la calidad del supo cálcico.
Esta es la calidad de nuestro sulfocálcico, es un color vino tinto. A mejor color, mejor concentración. A mejor concentración, mejor calidad del producto. El polisulfuro de calcio es un producto de muy buena calidad. Aquí hemos empacado una botella, pero no es recomendable un empaque transparente. Hay que empacarlo en un empaque que sea oscuro a fin de poder que en el tiempo conserve sus propiedades. Vamos a empacar un galón. Para el almacenamiento es recomendable un empaque como este que sea oscuro. Vamos a empacar nuestro primer galón de esta producción. El lienzo es importante para poder filtrar, colar cualquier impureza. Una vez lleno el galón, procuramos que quede lo más lleno posible. Ponemos el sello o podemos poner unas goticas de aceite para que impida el paso de oxígeno. Sellamos y ya en estas condiciones podemos almacenarlo de 6 meses hasta un año sin que pierda sus propiedades. La preparación para la aplicación es muy fácil. Sobre nuestra bomba de espaldas aplicamos agua. Podemos aplicar unos 5 o 10 litros y a esta fumigadora le podemos aplicar de 500 centímetros hasta los 1000, de medio litro hasta un litro. Un litro sería la dosificación más alta, al 5%, para aplicar a frutales, a plátano y a otros. Para enfermedades causadas por hongos en cultivos de hortalizas como cebolla, frijol, chile, tomate, podemos aplicar medio litro de sulfocálcico por bomba de 20 litros. Para cultivos ya como árboles frutales, limoneros, mangos, coco, papaya, naranja, podemos aplicar hasta 2 litros de caldo sulfocálcico por bomba de espalda de 20 litros de agua. Es importante tener en cuenta que el sulfocálcico no se debe aplicar con sedimento de tierra, ya que la tierra desactivará el producto. También es conveniente tener en cuenta no aplicarlo sobre cucurbitáceas como sandía, melón, pepino y estas familias, pues el sulfocálcico ejerce sobre ellas un efecto abrasivo y las quema. También es conveniente, como ya decíamos, no aplicar sobre leguminosas en estado de floración. La presencia de plagas y enfermedades en los cultivos es algo con lo cual tendremos siempre que luchar. Pero si seguimos los procesos adecuados, hacemos una buena nutrición al suelo y implementamos los controles adecuados para hacer control de plagas y enfermedades, podremos obtener muy buenos resultados. Bueno, muy bien, hermanos. Quisiera recordarles que esta es una preparación orgánica. El azufre es un material orgánico, ¿cierto? La piedra azufre, que lo podemos conseguir fácilmente en los donde venden productos, entre comillas, químicos. Ahí consiguen el azufre. La cal es muy fácil conseguirla, la cal viva también. Y en este caso hemos aprendido a través de un tutorial de un ingeniero agrónomo cómo preparar el caldo sulfocálcico en base a azufre y a cal como fungicida para controlar enfermedades en los cultivos, asperjando en ciertas dosis a la planta. Yo quiero buscar un tutorial que tiene que ver con el caldo de ceniza, pero me gustaría que alguien me haga una pregunta o un comentario al respecto mientras ubico el video, por favor. ¿Qué les ha parecido hasta aquí esta manera instructiva de poder, digamos, aprender, ¿cierto? Porque hemos de ir al campo y hemos de esperar quizás que se nos presente este tipo de, de problemas. Hermano, buenos días. Buenos días, hermana.
Hermano, yo sí agradecería poder tenerlo como en un audio que su merced nos haga favor y me envíe, porque me interesa para cuando me entreguen la tierrita. Después yo le cuento. Bueno, muy bien. Eh, entonces yo le Hermanita, agradezco. ¿Sí? está bien. El video queda grabado en el tema y bueno, este amigo es un ingeniero agrónomo colombiano. Lamentablemente, no me ha querido hacer caso en los consejos doctrinales. Siempre le escribo, converso con él, intercambiamos ideas. Pero en el asunto doctrinal, pues él está muy aferrado a la corporación adventista, pero es muy útil, ¿cierto? Es muy útil lo que se presenta en estos videos sobre cómo preparar, ¿no? El canal de él se llama así, él se llama Elías Rivera. Aquí, por ejemplo, tiene este video, insecticida casero. Insecticida es para matar plagas del suelo, plagas de la hoja, del fruto. Se llama el caldo de ceniza o apichi se llama. Y acá hay otros videos, por ejemplo, harina de rocas, cómo elaborarla y sus usos. Bueno, de esto hemos hablado. Para hacer un Sí, poquito hermano. más, para hacer un poquito más práctico, hermanos, el objetivo que yo quería era también que puedan aprender los hermanos y saber que Se me sí va. hay maneras de controlar plagas y enfermedades sin necesidad de recurrir a los insecticidas, que son venenos, que son muy peligrosos para la salud, organofosforados o piretroides, además de su costo, ¿no? Vamos a ver un poquito acá sobre el caldo de ceniza. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Pachito Siembra. En esta oportunidad hablaremos de los insectos en la huerta. Una fuente y también tapabocas. Es importante que la pimienta sea en pepa. Si se compra molida ya habrá perdido muchas de sus cualidades. El apichi es un insecticida muy práctico. ¿Cuáles son los ingredientes? 500 gramos de ajo, 500 gramos de ají picante, del más picante que usted tenga a disposición, 250 gramos de pimienta negra y 500 centímetros de alcohol etílico al 96%. El apichi es un insecticida casero que es muy útil para controlar la mosca blanca, araña roja, orugas, mariposa blanca y todos aquellos insectos de cuerpo ceroso, de cuerpo blanco. El apichi actúa sobre el exoesqueleto de los insectos y los fulmina. Es muy efectivo. Es algo práctico de muy buen resultado. La preparación del apichi es muy simple. El primer paso que vamos a realizar es proceder a triturar por separado el ajo, el ají y la pimienta. Recomendamos para este proceso usar gafas y también tapabocas. Es importante que la pimienta sea en pepa. Si se compra molida ya habrá perdido muchas de sus cualidades. Así pues que recomendamos que la pimienta sea entera. Vamos a proceder a triturar todos los ingredientes. En este caso vamos a comenzar con la pimienta. La pimienta usted la puede triturar en su licuadora o si tiene pulverizador, sería mejor, la puede pulverizar en su pulverizador. En este caso vamos a pulverizarla. A continuación vamos a triturar el ajo.
recomendamos dejar de último el ají. Una vez que hemos triturado todos los ingredientes, los colocamos en un recipiente, los juntamos todos y aplicamos los 500 centímetros de alcohol etílico al 96%. Ahora procedemos a ebullir bien la mezcla. Recuerde tener sus tapabocas y también sus gafas de protección. Lo ebullimos bien en nuestro recipiente y aquí lo dejaremos en reposo una noche. Ebullimos bien la mezcla, que nos quede bien homogénea, integrados todos los elementos. Y ahora pasaremos a dejar en este recipiente en reposo. Podemos cubrir con una tela y dejamos ahí hasta 24 horas. ¿Por qué se aplica alcohol? Porque el alcohol tiene la función de abrir las membranas y extraer los ingredientes activos. Hecha la mezcla, la dejamos en reposo una noche. Al día siguiente la vamos a disolver en 10 litros de agua. La dejamos ahora en reposo por 15 días. A los 15 días la colamos bien en un lienzo fino y nos dará un producto como este. Pasados los 15 días obtendremos un producto de estas condiciones. Ya estará listo para ser usado. ¿Cuál es la dosis para usar el apiche? El apiche se recomienda usarse al 10%. Quiere decir que para 1000 centímetros vamos a usar 100 centímetros. Si usted va a usar bomba de espalda, fumigadora de espalda de 20 litros, le aplicará 2 litros. Con esto será suficiente. Se recomienda aplicar en las horas de la mañana y en la caída de la tarde. La aplicación deberá ser en intervalos. Se puede intercambiar con otros controladores. El producto final será empacado en un recipiente y almacenado a temperatura ambiente, bajo la sombra, en buenas condiciones. Un preparado que es muy sencillo de elaborar y muy útil a la vez es el caldo ceniza. A continuación aprenderás cómo prepararlo. Para la elaboración del caldo ceniza lo que debemos es aprovisionarnos de los elementos, el jabón, la ceniza y el agua. Y una vez que tenemos los elementos, vamos a proceder a la elaboración de nuestro caldo ceniza. El caldo ceniza es un excelente preparado que nos ayuda a controlar enfermedades fungosas y también insectos como áfidos, chupadores, ácaros, trips. Es una fórmula sencilla que es ampliamente usada en la agricultura
a pequeña y gran escala. El caldo ceniza es un biopreparado que también es útil para el control de hongos, de cochinilla, escamas, para el gusano cogollero del maíz. Es muy bueno para controlar la cochinilla en los cítricos y en el aguacate. Para la preparación colocamos a hervir 20 litros de agua. Procedemos ahora a rallar 2 kilos de jabón. Lo picamos, jabón potásico, lo picamos, lo rallamos y procedemos a agregarlo al agua que estamos hirviendo y dejamos que hierva, que se derrita, para luego proceder a agregar los 5 kilos de ceniza. Jabón, ceniza y agua. Una vez que el jabón se ha derretido, procedemos a incorporar la ceniza. La incorporamos y ebullimos. La idea de poner el jabón primero es porque el jabón, el potasio, impide que la ceniza se precipite, atrapa la ceniza, el ingrediente activo, y eso nos da un producto de muy buena calidad. Una vez que hemos incorporado la ceniza, dejamos que hierva por 20 minutos. A los 20 minutos de estar hirviendo, lo bajamos, lo dejamos enfriar y ya estará disponible para ser usado. La dosis para usar el caldo ceniza sería al 10%. Vamos a usar 2 litros de caldo de ceniza por 20 litros de agua para fumigadora de espalda. Esta es de aplicación foliar, se recomienda aplicarlo en la mañana o caída la tarde. Una vez que hemos preparado nuestro caldo ceniza, dejamos que se enfríe, lo colamos y procedemos a guardarlo en un recipiente cerrado, en un galón, y lo guardamos en un lugar fresco y seco. Él tiene una duración de 3, 4, hasta 5 meses. Podemos tenerlo guardado. La diferencia entre usar una pichi o un caldo ceniza está en que estos no afectan nuestra salud. Las diferentes sustancias de síntesis que se usan en la agricultura convencional, los organoclorados, los organofosforados, los peritroides, los carbamatos, son sustancias peligrosas para la salud, son sustancias peligrosas para la vida, son sustancias que afectan a quien desarrolla la agricultura, son sustancias que afectan al consumidor final. Este tipo de preparados no afectan nuestra salud, no representa un peligro para la vida. Ponte las botas y prepara tus propios insecticidas, tus propios fungicidas biológicos naturales para el desarrollo de tu agricultura, para hacer frente a las plagas y a los hongos cuando quiera que se presenten de una manera conveniente, adecuada, sin afectar tu salud ni la de tu familia. Bueno, hemos hecho un paréntesis aquí, hermanos. Vamos a recibir los comentarios y preguntas al final para decirles, hermanos, que afortunadamente hay maneras, ¿cierto?, de instruirse para controlar este tipo de plagas y enfermedades
que el diablo ha traído, ¿verdad?, para nuestro tiempo. Bueno, estamos en el tema que tiene que ver con la agricultura en los últimos días. Vamos a aprovechar un momento más, hermanos, para leer, ¿cierto?, algunas citas adicionales y comentarlas. Eh, Vamos a hablar sobre el asunto. Dice, a los padres que viven en las ciudades, el Señor les envía la voz de alarma. Reúnan a sus hijos en casa, apártenlos de quienes menosprecian los mandamientos de Dios, de quienes enseñan y practican la maldad. Salgan de la ciudad lo antes posible. Los padres pueden asegurarse una pequeña casa en el campo con tierra para el cultivo donde puedan tener huertos y donde puedan cultivar verduras y pequeñas frutas que reemplacen a la carne que es tan corruptora para la sangre de vida que nos corre por las venas. En tales lugares, los hijos no estarán rodeados de las influencias corruptoras de la vida urbana. Dios ayudará a su pueblo a encontrar esos hogares fuera de las ciudades. Qué bendición que el Señor es quien nos dirige, quien nos ayuda a encontrar el lugar adecuado y los métodos adecuados para cultivar, juntamente que nuestros niños tengan un pedazo de tierra. No, la cita, también noten esa cita tan importante. Ha llegado la hora. Recuerdan que las dos citas iniciales decía, llegará el momento, vendrá el tiempo. Ahora dice, ha llegado la hora de que cuando Dios abra el camino, las familias deben irse de las ciudades. Los niños deben llevarse al campo. Los padres deben conseguir un lugar tan apropiado como permitan sus medios. La morada puede ser pequeña, pero debe haber tierra conectada con ella para que pueda cultivarse. De nada sirve, hermanos, irse a un lugar campestre y conseguir solamente una casa, sin tierra o sin huerta. No sirve de mucho. La casa o el lugar, así sea pequeño, debe tener un espacio de tierra. Algunas familias que fueron separadas pueden volver a unirse en estos lugares. Qué bendición que en el campo hay mucho espacio. Qué bueno sería nosotros poder llevar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a vivir con nosotros, disponer para ellos lugares sencillos donde podamos estar juntos, instruirlos, compartir con ellos la oración, la adoración, la doctrina, ¿verdad? El diablo nos ha separado como familias, pero para la gloria de Dios podemos tener una oportunidad en el campo para esto, donde los niños puedan cultivar la tierra. Noten esta cita. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez el Señor ha instruido que nuestro pueblo debe sacar a sus familias de las ciudades e irse al campo donde puedan cultivar sus propias provisiones. Ya aprendimos a cómo enfrentar las plagas, las enfermedades de una manera bien sencilla con estos tutoriales, inclusive, ¿verdad? Ya no hay pretexto, ya el que no quiera ir a cultivar es porque ya no quiere. Dice, una y otra vez el Señor ha instruido a que nuestro pueblo debe sacar a sus familias de las ciudades e irse al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, ya que en el futuro, o sea, ahora en nuestros días ya, el problema de la compra y de la venta será un problema muy serio. Debemos empezar a obedecer la instrucción que se nos dio una y otra vez. El Señor nos ha instruido una y otra vez, ha sido repetitivo con ese mensaje. Nosotros mismos hemos sido repetitivos. Estamos aprovechando este año para hablar sobre temas de la vida en el campo, la salida de las ciudades, instrucciones prácticas, porque puede ser que este año ya al final, con la ayuda de Dios, estemos ya cada uno en nuestros lugares. Quizás no tengamos allá la señal de internet para poder transmitir estos temas y por eso estamos instruyendo a los hermanos en cosas sencillas, pero muy prácticas. Es hora de empezar a obedecer la instrucción que se nos dio una y otra vez, salir de las ciudades e ir a distritos rurales donde las casas no estén amontonadas, apiñadas una junto a la otra y donde estará libre de la interferencia de los enemigos. Hermanos, el diablo nos ha vendido la idea de que tenemos una casa campestre, ¿sí? De que las personas tienen una casa campestre y le llaman casa campestre
a un montón de casas apiñadas, como dice la cita acá, amontonadas, ¿sí? Una junto a la otra, donde no hay libertad, donde igual se presenta una serie de cosas, pero esas casas amontonadas, apiñadas, ¿qué diferencia, verdad, con las casas o la recomendación que el Señor hace de que nosotros podamos conseguir construir una casa sencilla? Depende del tamaño de la familia, así sea pequeña, pero donde se pueda tener un pedazo de tierra y cultivar las hortalizas, las flores, las verduras y poder tener un bosque donde salir a respirar el aire puro, donde poder obtener el agua, ¿verdad? Donde poder cuidar el jardín. Así la casa sea sencilla y pequeña. Muchos no ven la importancia de tener tierra que labrar, ni de cultivar frutas y verduras para que sus mesas estén llenas de estas cosas. Se me instruyó que dijera a cada familia y a cada iglesia, Dios le mostró a ella que debe decirnos, Dios los bendecirá cuando se labren su propia salvación con temor y temblor, temiendo no sea que por un tratamiento poco sabio del cuerpo estropeen el plan que el Señor tiene para ustedes. Hermanos, cuando cultivamos nuestras propias verduras y frutas, pues vamos a comer saludables, sanos, no alimentos transgénicos, ni alimentos o productos de hibridación genética que hace alejar la mente de Dios. Necesitamos una formación genuina en el arte de la cocina también. En vez de multiplicar nuestros restaurantes, será mejor que elaboremos clases en las que pueda enseñar a la gente cómo hacer buen pan y cómo mezclar los ingredientes para hacer combinaciones de comidas saludables a partir de los granos y de las verduras. Fíjense que la hermana White recomienda. Enseñemos en los restaurantes clases de cocina. Enseñémosle a la gente a elaborar el buen pan, las leches de soya, la leche de ajonjolí. Enseñémosles para que ellas puedan producir sus propios alimentos y vivir más sanos. ¿Cierto? Enseñémosles a cómo combinar los granos y las verduras. Hay que aprender el arte de la combinación correcta de los alimentos, porque muchos productos al mezclarlos reaccionan entre sí o producen cierto tipo de alcoholes que son perjudiciales. Entonces hay que instruirse también en cómo combinar bien los alimentos. Una formación como esta ayudará generando un deseo por parte de nuestro pueblo por salir de las ciudades. Instruyámonos para que estemos motivados. Por ejemplo, estos tutoriales que les presenté nos motivan a nosotros a saber que sí se puede enfrentar las plagas y las enfermedades produciendo nosotros mismos los insecticidas y los fungicidas. Y en otra clase veremos un tutorial de cómo formar o cómo hacer el abono orgánico, ¿verdad? Esto nos motiva, sí podemos hacerlo. Y por asegurarse tierra en el campo donde puedan cultivar sus propias frutas y verduras. Entonces, podrán cuidar de sus huertos. Primero instruyámonos, nos estamos instruyendo para poder cuidar de nuestros huertos y los alimentos no les llegarán medio echados a perder, ¿cierto? Medio echados a perder, ¿verdad? Dice, padres, el tiempo se agota, no deben perder ni un segundo. Enseñen a sus hijos a ser los pequeños misioneros del Señor en el campo. ¿Cómo podemos nosotros los padres enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos a ser pequeños misioneros del Señor? ¿Sí? Su mano favorecedora, haciendo una buena obra en el mundo. Muchos niños que viven fuera de la ciudad pueden tener un pequeño pedazo de tierra, ellos, un pedacito de tierra para tu hijo, tu hija, tu nieto, tu sobrino. Un pedacito de esa tierra para él, un pedacito, señálale un terreno, un pedacito, donde
Se les puede enseñar a hacer de esto un medio para asegurarse dinero para darlo a la causa de Dios. Entonces, tú vas a sembrar aquí lechugas, tú le vas a enseñar a sembrar las lechugas al niño en ese pedacito, ¿cierto? Él va a preparar el terreno, las va a hacer el semillero, las va a trasplantar, las va a cuidar, les va a echar agua. Y cuando se produzca eso, se va a vender y ese dinero que se recolecte será para la causa del Señor, inclusive para, dice más adelante, para otros fines. Dice, lo pueden realizar, este trabajo lo pueden realizar tanto hombres como mujeres y les enseñará, si son debidamente instruidos por nosotros los padres y adultos, el valor del dinero y cómo economizar. Además de recaudar dinero para propósitos misioneros, es posible que los niños puedan aportar para la compra de su propia ropa y se les debe animar a hacerlo. Interesante, ¿verdad? Que a través del campo los niños puedan cultivar verduras, hortalizas, frutas o asignarle un árbol frutal a un niño para que lo cuide, lo mantenga y la producción pueda ser vendida para que él pueda tener recursos para dar a la causa del Señor o para comprar inclusive su propia ropa, ¿verdad? Los niños tienen una parte que hacer también en el campo. Dice, hay abundante tierra baldía. Tierra baldía es tierra, vamos a decir, tierra virgen que no se ha cultivado mucho o que no se ha cultivado. Hay mucha tierra por allí. Hoy en día las personas del campo están abandonando sus tierras, han abandonado sus tierras por venirse a la ciudad en busca de placeres, de entretenimientos, de dinero fácil. Y hay muchas tierras baldías, inclusive abandonadas. En este caso, ella dice, hay abundante tierra baldía en el sur que podría mejorarse como se mejoró la tierra de alrededor de la Madison School. Mire, hay tierras baldías que quizás no han sido cultivadas o que quizás fueron cultivadas y abandonadas, pero esas tierras se pueden mejorar. Hermanos, hoy en día la gente no gusta de irse al campo. Les parece una privación, un sacrificio demasiado grande, tener que desconectarse de todo lo que ofrece la ciudad, la oficina, la comodidad. No les gusta. A la gente no le gusta irse al campo, ¿sí? Pero habemos personas que valoramos y amamos y sobre todo queremos obedecerle al Señor, la orden de salir de las ciudades e irnos para el campo con los fines que Él nos ha dicho, ¿verdad? Entonces, pronto, dice, llegará la hora en la que el pueblo de Dios esté esparcido por muchos países debido a la persecución. Recuerda esto, hermanos. Viene sobre las ciudades castigos, juicios de Dios, viene violencia, los sindicatos, las huelgas, viene persecución inclusive por la ley dominical, ¿sí? Y el pueblo de Dios debemos estar esparcidos en diferentes lugares, reunidos dos, tres, cuatro familias en cierto lugar, allá, haciendo una obra, ¿verdad? Haciendo una obra para el Señor. Quienes han recibido una formación integral, o sea, en agricultura, en doctrina, en trabajos mecánicos, en salud, en obra médico-misionera, en construcción, en panadería. Quienes han recibido una formación integral contarán con esta ventaja allá donde estén. De ahí la importancia de instruirnos ahora. El Señor revela sabiduría divina, guiando así a su pueblo hacia la formación de todas sus facultades y capacidades para la obra de diseminar la verdad. Interesante esto. No lo consideren una privación cuando sean llamados a dejar las ciudades e irse a un lugar del campo, ¿sí? No consideremos esto como un alto sacrificio, como una privación cuando seamos llamados a salir al campo. Aquí esperan, en el campo esperan abundantes bendiciones para quienes sepan tomarlas.
Contemplando las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y estudiando la obra de Dios, serán transformados imperceptiblemente a su misma imagen. Esto es formación del carácter en el campo. ¿Cómo? Contemplando las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y estudiando la obra de Dios, seremos transformados sin darnos cuenta a su misma imagen. Hay muchos terrenos baldíos, hermanos, muchas tierras que están baldías, muchas tierras que están sin cultivar, ¿sí? Muchas tierras que nosotros podemos tener o o el Señor nos puede dirigir para encontrarlas. Terrenos que quizás están así, así como lo ven aquí, hermanos, en potreros, quizás, que dispongan de agua, que dispongan de un bosque, ¿verdad? Donde nosotros podamos ir y volver a hacer huertas frutales, ¿sí? Poder tener quizás el agua al pie de ese terreno o quizás tener una fuente de agua que divida el terreno para poder con una motobomba sencilla, pequeña, poder extraer el agua y regar el terreno, nuestros cultivos. Yo quisiera preguntarle al hermano, ¿qué haría usted con un terreno de estos? ¿Sí? ¿Cuánto no se podría hacer? ¿No? Establecer huertas, establecer frutales, establecer su casita, ¿verdad? Para vivir. Llegará la hora, terminamos con esta cita, llegará la hora en la que todos los que viven en la tierra necesitarán entender cómo cultivar la tierra y cómo construir casas y diversos tipos de negocios. Aquí estamos instruyendo para eso y esperamos, hermanos, que con la ayuda de Dios esta clase teórico-práctica haya sido pues de bendición, que podamos seguir avanzando en este tema, hermanos, de los consejos de la agricultura, que con la ayuda de Dios, hermanos, hayamos podido comprender un poco más sobre el mensaje de la agricultura en los últimos días, en ambos aspectos, tanto en el papel que debe desempeñar la agricultura para el pueblo de Dios, como también esa agricultura que el diablo ha traído a través de los cultivos, de la influencia de la genética, ¿cierto? De los cultivos transgénicos, productos transgénicos, hibridaciones que hacen alejar de la persona o de las personas, de la mente de las personas, hacen alejar el poder creador y la dependencia que nosotros tenemos de nuestro Dios. Bueno, si hay preguntas o comentarios que hacer, amados hermanos, voy a agradecerles que activen el micrófono para escucharles, hermanos, y poder quizás darles el espacio para ello, ¿verdad? Quiero saber si hay alguien que va a preguntar o va a comentar. Hermana Zoraida, hermano Willington, yo sé que quizás eh, quieren ustedes opinar porque tienen esa bendición de poder vivir en el campo. Adelante. Sí, hermano, sí, muchas gracias por toda esta información. Es una gran bendición porque hay cosas que uno no sabe y las pone en práctica y qué bendición, hermano, pues saber todas estas cosas. Dios los bendiga y bueno, seguimos aprendiendo cada día más. La vida es una escuela que todos los días uno aprende. Dios me los bendiga. Feliz Santo Sábado. Gracias, hermana Zoraida. Hermano Willington, bueno, ya ahora usted ya sabe que en lugar de irse al almacén agrícola a comprar los productos, en lugar de aplicar venenos a los cultivos, ya nosotros podemos producir en en nuestros propios fungicidas, ¿verdad? Hermanita Olga Lucía, Ay, hermanito Carlos, estoy muy contenta con ese estudio de hoy. Yo anhelaba mucho eso, el poder, anhelaba mucho eso, el saber sobre cómo alejar los insectos naturalmente. Bueno,
Estoy muy contenta por eso. Muchas gracias, hermanito. Bueno, Dios lo gloria a bendiga Dios. por eso. Gloria a Dios, hermanito Olga Lucía. Esperamos que las personas puedan poner en práctica estas sencillas recomendaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar al hermano Fernando, hermanito Fernando, luego al hermano Jairo, y me gustaría escuchar a Willington también un comentario. Adelante, hermano Fernando. ¿Está silenciado, hermano? Hermano Jairo, lo escuchamos a usted. Buenos días, hermanos. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi hermano, pues en un tiempo estuve en la Fundación Las Delicias y allá preparaban todos estos caldos, le llamaban, ¿no? Entonces, ya no se usaba ninguna clase de químicos, sino todo así como las clases que dio el hermano hoy. Entonces, muy importante saber esas técnicas para no usar químicos, ¿no? Que tanto dañan los productos como nos dañan a nosotros también la salud, ¿no? Entonces es muy importante la clase que dio el hermano. Entonces ya lo que necesitan es tener el terreno y irse a la práctica y aplicarlo allí, ¿no? Para Así no, es. para no coger nada, para no tener nada ahí acerca de los transgénicos también y de los injertos. Pues esos productos hoy día uno se va a comer un aguacate, ya no es cuando ya es injertado, pues no sabe lo mismo que un aguacate natural como uno los conoció, ¿no? Y así de que las diferentes cantidades de productos que el diablo le ha metido la mano a través de esos injertos y a través de todos esos, sí, ya modificaciones que le han hecho, que inclusive he escuchado que esos transgénicos tienen hasta genes de cerdo y tienen muchas cosas, los injertan con genes de animales, ¿no? Entonces uno no come el cerdo allá en el tolete, pero sí ya lo saben de comer en las frutas o en los cereales o en otras cosas, ¿no? Ese era mi comentario, mi hermano. Sí, mi hermano Jairo. Bueno, muchas gracias. Quizás, hermanos, tendremos que hacer un estudio para hacer la diferencia entre lo que son cultivos o productos transgénicos y poder aprender lo que son las hibridaciones y el asunto de los injertos. Entiéndase, por favor, que los injertos son bíblicos, ¿sí? El injerto es algo bíblico, más no los transgénicos ni las hibridaciones, ¿sí? Eh, los injertos, hermanos, los injertos, vamos a decirlo, es cuando uno usa, por ejemplo, entre dos aguacates. Bueno, antes de eso, nosotros, dice el apóstol Pablo, como olivos silvestres hemos sido injertados en la vid genuina, ¿sí? Nosotros somos ramas gentiles, silvestres, que fuimos injertados en la vid verdadera, que es el pueblo de Dios, que es Cristo, ¿cierto? El injerto no es satánico, ni es dañino. ¿Por qué? Porque el injerto es tomar dos aguacates, dos plantas de la misma especie, tomar un aguacate que va a servir de patrón. Estoy buscando aquí eh, la manera de ilustrar con una Muy imagen. bella, que nos enseña que no solo es llenarnos de controladores para hacer frente a Pues, las plagas, escúchenme un sino que ratito. necesitamos restituir el equilibrio nutricional. Escúchame un ratico. Estoy tratando de buscar aquí una imagen para poderles explicar
lo que son los injertos, ¿sí? Imagen de injertos. Vamos a buscar aquí, imagen de injertos, para que, perdón, para que poder explicar, ¿no? Ahora que el hermano Jairo lo menciona, ¿cierto? Bueno, quizás en una clase, hermanos, eh, podamos ilustrar bien de manera práctica lo que consiste, ¿no? Un injerto, ¿cierto? Vamos a ver si podemos, a ver, de pronto acá, ya bueno, aquí vamos a tratar de, bueno, voy a tratar de usar esta imagen, a ver si me permite. Bueno, aquí vemos una imagen donde el agricultor va a podar una, pareciera que fuera una planta. Pareciera que fuera una planta de mora de Castilla, pero no lo es. Bueno, desconozco la planta que está ahí, pero en realidad hacer un injerto es cortar una rama natural, la punta de esa rama, adecuarla en su grosor y llevarla a un patrón, a otra planta de la misma especie e injertarla. ¿Para qué? Para que esta planta pueda desarrollarse aprovechando el tallo y la raíz de otra planta de su misma especie. Entonces allí no hay nada de malo, ahí no estamos cruzando genes, ni hibridando, ni haciendo cultivos transgénicos, ni inyectándole químicos, ni genes de animales a las plantas. Entonces el injerto es bíblico. Uno puede injertar aguacate, puede injertar limón, naranja, mandarina, puede injertar guanábana, sí, frutales, especialmente en los frutales se da el asunto de los injertos. En los injertos no se manipulan genes, ni tampoco se manipula el polen de las flores para hacer cruces raros. No, el injerto es bíblico, ¿sí? Y nosotros lo practicamos porque es bíblico. Y allí no interviene nada de, de genes ni de ningún otro tipo de genes de animales o de manipular el polen de las plantas para crear otras especies raras que el Señor ha dado. ¿Está bien? Entonces, quizás sacaremos un tiempo para explicar sobre eso. Bueno, quisiera saber si de pronto hay alguna pregunta o comentario. Hermano Fernando, ¿ya volvió con nosotros? Hermano Terrenos Fernando. baldíos No, hermano Fernando, no lo estamos escuchando bien. de un país, ¿a quién le corresponde? Hermano, no lo escuchamos bien. ¿Sería tan amable de repetir? Bueno, no tiene buena señal el hermano, lamentablemente. No sé Hermano si... Carlos, ¿ahí me escucha? A ver, ahí lo escuchamos. Intente, hermanito. Hermano Carlos, una pregunta. ¿Los terrenos baldíos de un país, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le pertenecen? Bueno, bueno, los terrenos baldíos de un territorio, pues, son esos terrenos que no han sido ocupados y por lo tanto usted sabe que el diablo ha llevado a los gobiernos a adueñarse de esas tierras. Todo lo que no tenga escritura con su matrícula inmobiliaria le pertenece al gobierno. Es más, aquí mismo donde nosotros vivimos hay zonas comunes. Hay, en las calles hay unas franjas que son del gobierno. Algunas personas van e invaden esos terrenos, bueno, tienen problemas. Algunos otros han corrido con la suerte de que han pasado años y les han dado escritura.
Obviamente, nosotros no vamos a ir a invadir terrenos, ¿cierto? Cuando nos referimos a conseguir terrenos baldíos, quiere decir terrenos que tienen su dueño, pero que no han sido sembrados o que están inútiles allí, sin hacer nada. Esas tierras por lo regular pertenecen al gobierno y los jesuitas han diseñado un sistema para apropiarse del suelo, apropiarse de la tierra. Es más, hoy en día si usted compra una finca y tiene una buena fuente de agua, muchas veces le exigen a uno tener que ir a la entidad llamada Corpo Nariño o Corpo Cauca o Corpo Valle a sacar el permiso y la licencia para poder usar esa agua. Entonces el gobierno se ha adueñado de las tierras, del agua y de muchos recursos naturales. Bueno, entonces esas tierras baldías por lo regular pertenecen al gobierno, hermano Fernando. Bueno, una pregunta más, un comentario más y cerramos acá. Hermano Willington, ¿me está escuchando? Bueno, no me está escuchando, hermano Willington. Vamos entonces a cerrar Sí, ahí. hermano, le escucho, sí, sí. Bueno, enseguida le doy la palabra a hermana Dalila y hermana Adriana. Hermano Willington, usted que ha vivido en el campo, que se faja el machete, la pala, eh, con su señora esposa, la hermanita Zoraida. ¿A usted le ha parecido que es útil aprender a producir nosotros nuestros propios fungicidas orgánicos, insecticidas y poder aprender a producir nuestros propios abonos orgánicos para atender las necesidades del campo? Me gustaría escuchar su comentario. Sí, sí, hermano, me ha parecido porque de verdad que sí es interesante aprender todo eso, porque la realidad que hoy en día se utilizan mucho químico, tanto en los abonos como en las fumicidas. Y la gente, uno le pide pues algo de recomendación. ¿Qué le puede recomendar? Le recomiendan es químicos, porque no hay nada que sea natural. Yo siempre hablaba con mi esposa de que cómo pudiéramos nosotros aprender un método mejor en el cual pudiéramos tener nuestros mejores cultivos, que allá es tierra fría. Muchas veces las tierras frías a veces se acomodan las nubes y el granizo les da muy duro. Siempre llueve granizo y ese granizo no es que dure mucho tiempo, dura por ahí 20 minuticos, pero en esos 20 minuticos siempre quema la hoja, quema las hojas y bueno, y quema mucho, por ejemplo en la mora quema la hoja y quema la morita pequeña que está empezando a salir y entonces eso lo deja todo por el piso. Hemos estado un poco desanimados en ese sentido, por lo que el granizo nos ha acabado con todo. Las plagas no han llegado mucho, pero lo que es el granizo y el algo frío siempre nos han quemado mucho las planticas. El tomate de árbol se ha puesto amarillito, las hojas son quemadas, el tomatico que uno coge es golpeado por el granizo, queda la pepa ahí, el verrugón negro. Entonces, era bueno haber escuchado eso porque de verdad que algo que sí aprendió maravilloso, por cosas que sí existen, que podemos trabajar en el campo naturalmente, hermano. Bueno, hermano Willington, sí, la situación que usted nos presenta es una situación real. Sí, Eh, Hay sitios donde se presentan heladas, lluvias torrenciales con granizo y bueno, eso afecta, ¿no? En las sí, claro. recomendaciones, bueno, cuando cae un granizo, no hay nada que hacer. Solamente la providencia, solamente la providencia de Dios hace que nuestros terrenos sean protegidos de la plaga y del granizo, como dice la Biblia. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos, Dios mediante, nosotros podemos en las recomendaciones o en las instrucciones para la vida en el campo que dimos hace un par de años,
Bueno, decíamos que dentro de las recomendaciones debemos escoger sitios donde no se preste para inundaciones, donde no sean propensos a heladas, a granizadas, ¿verdad? Tratar de que el sitio donde vayamos a cultivar, pues no sea un sitio donde se presenten con mucha frecuencia. ¿Qué hacer en el caso donde ya tengamos un terreno así? Si la providencia de Dios nos ayuda, dentro de lo posible, bueno, cambiemos de sitio. Quizás oremos para que el Señor nos muestre otro lugar, quizás donde no se presente ese problema y poder cultivar pues más tranquilamente. Bueno, le voy a dar a la hermanita Adriana. Adelante, hermanita Adriana. Hermano, quería, bueno, hacerle dos preguntas. Bueno, la primera es, estos productos que vimos que nos enseñaron a realizar hoy, ¿esos son para aplicarlos cuando ya las plantas tienen, digamos, las plagas, tienen o se pueden también utilizar como prevención? Bueno, Ah, muy esa es bien. una pregunta. Y la otra pregunta, hermano, es Perdóneme un que, bueno, ratico. Espérame un ratico ahí. Vamos con la primera, así rapidito. bueno, Hermana, bueno. gracias porque usted nos enseña o nos hace recordar la manera preventiva y la manera curativa. Nosotros podemos aplicar esos productos de manera preventiva, ¿sí? Las plantas emergieron y las comenzamos a aplicar. La plaga no está, la enfermedad no está, pero eso protege. Eso le da energía a la planta, la nutre bien y la protege de manera preventiva para que cuando vengan las condiciones climáticas adecuadas y los hongos que están en la tierra, en el aire, las esporas lleguen a esas hojas y germinen, pues la planta va a estar protegida. Pero también puede ser de una manera curativa. Entonces, es bueno hacer las aplicaciones cada 15 días, así no haya la enfermedad, porque estos productos son orgánicos, no le van a afectar. La segunda pregunta, hermanita. Hermano, la segunda pregunta es acerca de ay, ahora me olvidó. ¿Cultivos transgénicos? ¿Híbridos? No, los que usted nos explicó que eran bíblicos, Injertos. 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 Es que yo tenía entendido que los injertos, bueno, no sé si es que hay injertos buenos o injertos malos, porque por ejemplo, el tomate de árbol morado, que tiene, digamos, que lo injertan con mora y que la guayaba pera, que no, entonces que esos no se deben de comer porque son malos, porque el Señor no aprueba eso. Entonces yo sí quisiera preguntarle si eso es verdad o bueno, o son mm, cosas de la gente que sostiene la gente, o uno sí tiene, bueno, rehusarse a comer esos alimentos. Sí, bueno, hermana, nosotros aclaramos que los injertos, bueno, aquí tengo yo una imagen que la puedo usar, hermanos, excúsenme aquí, que yo tengo aquí. Aquí tengo una imagen que yo puedo usar para explicar lo que voy a explicar, ¿verdad? Bueno, aquí está. Bueno, qué mejor imagen que esta. Este es un árbol de aguacate, un árbol de aguacate. Ustedes ven que el agricultor ha cortado de manera transversal el árbol. Sí, quizás el árbol ya está viejo, el árbol se enfermó o hubo un ataque de plagas que lo acabó. Entonces el agricultor quiere reemplazar su plantación. Hace un corte transversal, hace una hendidura o dos, mira aquí hay dos hendiduras, y él va y corta una ramita terminal de aguacate, de un buen aguacate, que sea buen sabor, buen tamaño, que sea mantequilla, y esa ramita la injerta en el tronco, en la vid, en la cepa. Son de la misma especie. Aquí el hombre no está creando ningún producto nuevo, ninguna planta nueva, ningún fruto nuevo. Este tipo de injertos, pues son bíblicos. Pero si yo tomo un árbol de aguacate y vengo a injertarle una mora, ya estoy yéndome en contra de la naturaleza, ¿sí? Obviamente, una mora en un árbol de aguacate pues no va a producir.
pero el diablo ha llevado a las personas a idear algunas cosas que sí pegan. Por ejemplo, los injertos que usted menciona. Ese tipo de injertos, pues obviamente no son bíblicos. Los injertos deben ser entre plantas de la misma especie, ¿sí? El hombre, por ejemplo, después del Edén, por allá hizo unos cruces entre animales. Entonces cruzó un león con el tigre y creó el ligre. Y eso obviamente va en contra de la naturaleza. No lo debemos hacer ni practicar, ¿verdad? Bueno, me encontré la imagen y la idea. Listo, hermanita Dalila, y cerramos. Bueno, muy bien, parece que la hermana Dalila no está. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a Dios por este momento, por lo que hemos aprendido y esperamos que con la ayuda de Dios, estas lecciones, hermanos, mire, este asunto de los injertos nosotros lo podemos buscar en la Biblia. El Señor Jesús habló de los injertos. El apóstol Pablo, ¿sí? Esta cepa grande, este tallo grande, era el pueblo de Israel. Vamos a decir, bueno, la vid es el Señor Jesucristo, el tronco es el Señor Jesucristo. Las ramas naturales era el pueblo de Israel, que como nación había sido escogida por Dios. Pero esas ramas no dieron fruto, fueron cortadas y el Señor injertó en esa vid a los gentiles. Entonces nosotros, sin ser de nacionalidad judía, ni ser judíos, ni mesiánicos, podemos tener derecho a ser llamados el pueblo de Dios. Bueno, vamos a orar, amados hermanos, y le vamos a dar gracias a Dios por este momento que Él nos acaba de hacer pasar en esta mañana. Bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, damos honra, alabanza y gratitud. Que todas las glorias sean dadas a usted, Señor, por habernos enseñado en esta mañana de una manera teórico-práctica los consejos sabios de su palabra. Gracias, Señor, porque usted también le ha dado la capacidad al ser humano de desarrollar técnicas para poder producir las verduras y las hortalizas, poder desarrollar un sistema orgánico para poder controlar las plagas, las enfermedades, abonar de una manera orgánica, natural también. Queremos pedirle sabiduría, Señor, que usted nos enamore de estas cosas de tal manera que podamos tener el interés necesario y la instrucción y la preparación adecuadas para que cuando estemos ya en el campo podamos cumplir los objetivos y podamos obtener los frutos que nos hemos propuesto. Gracias, Señor, porque en medio nuestro hay personas de experiencia que usted ya las ha llevado al campo y que en su momento podrán ser los instructores de nuestros hermanos cuando estemos juntos en esos lugares. Hombres y mujeres que por la experiencia pueden ser instructores en medio de su pueblo. Bendícelo, Señor, bendice cada propósito, cada plan que tenemos y ayúdanos a seguir adelante. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ayúdame.